Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida a la reseña del manga Relatos Terroríficos, un manga a cargo de Kanako Inuki, una autora que bueno, es una autora que podríamos catalogar como de nicho. Aquí en España su obra ha pasado muy desapercibida, pero yo pienso que es una autora a reivindicar. Y es que si tenemos a mangakas como Junji Ito, que son considerados como el maestro del terror japonés, vamos, el maestro en lo que al manga de terror se refiere, Kanako Inuki pues es conocida como la reina del horror. O sea, es una autora que, vamos, cuya obra merece ser divulgada y merece ser más conocida. Y es que es una autora que, al igual que Junji Ito, tiene un estilo de lo más peculiar. Y dicho sea de paso, al igual que Junji Ito, sus influencias pues son bastante similares. Sin ir más lejos, su mayor influencia a la hora de hacer manga es, pues bueno, el gran maestro del manga de terror, que no es otro que Kazuo Umezu, un autor que bueno, que aquí en este canal pues ya sabéis que me gusta mucho. He comentado las obras que se han editado aquí en España de ese autor: Aula a la deriva, el chico de los ojos de gato, etcétera. Y bueno, Relatos Terroríficos pues vamos, lo último que ha sacado la editorial Satori Libros, una editorial pues bueno, ya la conoceréis porque hablo bastante bien aquí en el canal de ella. Una editorial especializada en lo que es ya no solo en editar manga, sino también en editar por lo que son libros sobre Japón, literatura. Es una editorial, vamos, que me gusta mucho su política editorial, lo que publica, tal, todo muy interesante. Y bueno, Relatos Terroríficos pues se trata de una antología de capítulos extraídos de esto, de diversas obras de Kanako Inuki a lo largo de su carrera. Aquí en España poco nos ha llegado de esta autora, pero este manga ya os adelanto que es una buena carta de presentación para adentrarse en su obra, que tampoco hay mucho donde adentrarse. Yo espero que este tomo venda más para que puedan licenciar más obras de esta autora. Y bueno, aquí en España nos llegó esta obra suya, Present, una obra compuesta por 3 tomos. Y bueno, sin ir más lejos, pues el capítulo con el que se abre esta antología, Relatos Terroríficos, es también el primer capítulo de esta obra, de Present. Luego, el siguiente capítulo, incluido en esta antología, en Relatos Terroríficos, es pues otro capítulo de otra obra de Kanako Inuki. Y bueno, como he dicho, pues es una buena forma de introducirse a la obra de esta autora. Es una buena carta de presentación de Kanako Inuki porque uno pues es partícipe de eso, de los diversos estilos que ha tenido esta autora a lo largo de su carrera, algunos más con un trazo más detallado que otro. Ya lo veréis ahora en la segunda parte del vídeo, donde muestro lo que es el interior del manga para que os quede claro cómo es el estilo de dibujo de esta autora, porque además es que no solo se caracteriza por tener un trazo así claro, sino también porque dibuja a los personajes de una forma muy pero que muy peculiar. Les dibuja desde mi punto de vista como muñecos, como unas muñecas de porcelana, y unas muñecas de porcelana feas, todo se ha dicho. Bastante curiosas mejor dicho, porque la fealdad es algo muy relativo. Y bueno, luego aquí en España se editó también una historia corta de Kanako Inuki, incluida en esta recomendadísima antología de historias de terror, Ángulo Muerto. Este es un tomo único súper recomendable ya digo, que incluye historias cortas autoconclusivas a cargo de diferentes autores y autoras pues especializados en lo que es el género de terror. Es decir, el tomo pues incluye historias una historia a cargo de Junji Ito, otra a cargo de Hideshi Hino, ese gran maestro del terror que nada tiene que envidiar a Junji Ito, y que al igual que Junji Ito y que Kanako Inuki, pues tiene un estilo bastante peculiar, bastante reconocible, vamos. Y bueno, a mí ya solo con leer la historia que hizo Kanako Inuki incluida en esta antología, ya me quedó claro que estaba ante una autora que tenía que prestar atención, porque me pareció muy
muy único lo que estaba leyendo en esta antología, en la de Ángulo Muerto. Y por eso cuando Satori anunció la licencia de este manga, pues yo me alegré bastante, porque eso era indicativo de que había un interés por recuperar la obra de esta autora. Este tomo, bueno, los 3 tomos que componen lo que fue, vamos, esta obra Present, los editó en su día Manga Line, pero no debieron de vender nada bien. Y es que la verdad, a ver, la portada es que no dice nada, es una portada... no dice nada, es simplemente el título y un regalito ahí, en la penumbra. Es una portada que no dice nada, y es que esta es, ya digo, vale que no hay que juzgar un libro por su portada, pero la gente lo hace y por eso existen las portadas. Pero el caso es que que tampoco me extraña que no vendiese, porque es que con esa portada y claro, es un manga así ya de por sí es una autora de nicho, pues es una ayuda. Sin embargo, esta portada de Satori entra bastante por los ojos, ¿verdad? Llama bastante la atención. O sea, yo solo con ver este tomo en la tienda ya, vamos, se notaba que estaba ahí, o sea, saltaba a la vista entre todas las novedades que habían salido la semana pasada. De hecho, vamos, acaba de salir a la venta. Y ya digo, es un manga que yo recomiendo porque como carta de presentación de Kanako Inuki está muy bien, está muy bien. En ese sentido me recuerda bastante al tomo que también publicó Satori de Shotaro Ishinomori, titulado Mi vida sexual y otras historias, porque al igual que la obra que hoy nos ocupa, al igual que Relatos terroríficos, Mi vida sexual era un tomo que funcionaba muy bien como carta de presentación de lo que es Shotaro Ishinomori, porque incluía historias, al igual que Relatos terroríficos, de diferentes etapas de ese autor. Y ya digo, Relatos terroríficos es un manga que recomiendo, vamos, esto ya lo dejo claro, y que es de estas obras que uno lee, pero un poco en plan, ¿qué estoy leyendo? En plan, what the heck, ¿sabéis lo que quiero decir? Y uno termina de leerlas y se pone con otra cosa, pero esas obras, esas historias, las historias aquí incluidas, como que se quedan en la mente del lector, y el lector sigue pensando en ellas, pasen las horas que pasen. Es una obra que deja bastante pozo, aunque mientras la estás leyendo tengas la sensación de que estás leyendo algo que, bueno, que es para pasar el rato, que no te está impactando mucho, pero digamos que son unas historias que se introducen como en tu subconsciente, por así decirlo. Es una obra que deja pozo, vamos, vamos, es una obra que no la olvidaréis fácilmente. Vamos, las historias incluidas aquí no las olvidaréis fácilmente. Y ya digo, en ese sentido también me recuerda al manga este de El hombre sin talento, que es una obra que tú estás leyendo en plan, ¿qué estoy leyendo? Bueno, no me está transmitiendo nada, ninguna emoción así fuerte especialmente, vamos, no me está entusiasmando mucho, tampoco me está aburriendo ni lo más mínimo, de hecho me está pareciendo una lectura interesante. Terminas de leerlo, te pones con otra cosa, pero luego sigues pensando en eso y no lo olvidas. Y eso hace ese pozo que te dejan este tipo de obras que mientras las lees no te están estimulando demasiado. Es algo bastante especial, porque dices, joder, curioso que una lectura que mientras la estoy leyendo no me transmita ningún tipo de emoción así fuerte, pero luego no se me olviden fácilmente. Es algo bastante curioso. Y es una sensación que me gusta bastante. Y ya solo por eso lo recomiendo. Por eso y bueno, porque estamos ante una autoraza con un estilo único, reconocible, y ya sabéis lo mucho que yo valoro eso. Así que nada, después de haber dejado claro que esta obra me ha gustado y que como carta de presentación de Kanako Inuki es idónea, vamos, pues ya paso a la segunda parte del vídeo, donde bueno, os voy a mostrar el interior del manga, comentar así un poco la premisa argumental de las historias aquí incluidas. No sé si comentaré todas, pero bueno, se hará lo que se pueda. Así que nada, ¡vamos allá! Bueno, pues comenzamos la segunda parte del vídeo. Y en primer lugar lo que voy a hacer es mostraros la edición de Satori, porque es que esta editorial, ya digo, para mí es la que mejor edita. O sea, sus ediciones las edita con un mimo y una presentación que vamos, que es digna de aplauso. Solo hay que ver, bueno, pues las sobrecubiertas. O sea, ¿dónde se ha visto esto? Unas sobrecubiertas que en el interior también incluyen una ilustración. Y fijaos cómo mola, o sea, la portada, que como decía antes es súper llamativa.
la retiramos y aparece un retrato de Satanás, del demonio, vamos. Me gusta mucho cómo edita, ¿veis? Todas estas rosas, tal. Y es que esta autora, pues bueno, es una autora cuyas obras pertenecen a lo que es la demografía Shoujo. O sea, son historias de terror, del género de terror, que pertenecen a esa demografía. Esto lo digo porque hay gente que se piensa que el shoujo pues son todo historias de romance y tal, pero no, también hay historias de terror. Me estoy riendo porque hay gente que esto se lo toma muy a la tremenda, que es muy quisquillosa con esto que acabo de decir. Pero vamos, es una cosa que quería dejar clara. Yo ya digo, a mí esto de las demografías y tal, no soy tan quisquilloso ni me cabreo tanto cuando alguien comete un error, pero vamos, es algo que me apetecía comentar. Y bueno, este manga comienza con esta historia titulada El Regalo, que, dicho sea de paso, es la primera historia que aparece en este tomo, el de Present, que ya, como ya dije antes, pues es la única obra de esta autora que nos ha llegado aquí a España hace mucho tiempo, ¿veis? Empieza el manga y empieza con esta historia que, ahora veréis, pues es la misma historia, ¿veis? Y es que este manga, ¿veis? La misma. Y es que este manga es algo así como si ahora, os pongo un ejemplo, como si ahora sacaran un tomo de Junji Ito, una antología de Junji Ito, y en esa antología de Junji Ito pues nos encontramos dentro una historia de Tomie, otra historia de otro capítulo de esto de Uzumaki, otro capítulo de Hellstar Remina. Pues eso es Relatos Terroríficos, una antología donde nos encontramos historias, capítulos de esto pertenecientes a cada uno de ellos perteneciente pues eso, a diferentes obras de Kanako Inuki en diferentes puntos de su carrera, y por eso en algunas de estas historias vemos un dibujo diferente. Por ejemplo, en esta primera historia, la del regalo de cumpleaños, que gira en torno a dos chicas que cumplen años el mismo mes y una recibe regalos, esta, y otra no, que es la marginada de la clase, pues bueno, vemos que el dibujo es de un trazo así como muy detallado, una línea muy clara, vamos, un trazo muy claro. Y luego tenemos otras historias que ya lo veréis más adelante, como por ejemplo, bueno, os la enseño ahora, como por ejemplo esta, que tiene un trazo como más grueso, ¿veis? Las líneas son dibujadas de una forma más gruesa y tal. Y bueno, esta historia, pues la del regalo de cumpleaños es, como ya he dicho, de dos chicas que bueno, que cumplen años el mismo mes, y en clase, pues bueno, hacen una entrega de regalos, pero claro, solo le regalan cosas a esta chica, que es una chica que, bueno, que margina a esta, junto con sus compañeras, la marginan, y esta no recibe regalos. ¿Y qué pasa? Es una historia que nos hace reflexionar un poco sobre el tema de los regalos, y esta señora, pues es la chica esta que veíamos antes, que han pasado los años, y bueno, es una obra que nos hace reflexionar sobre el tema de los regalos, que resulta que, bueno, que esta mujer, esta anciana, se reencuentra con esa compañera de clase que no recibía regalos y empieza a pensar que quizás los regalos pues es algo que es como la prueba de que están envejeciendo, ya no solo cumpliendo años sino envejeciendo. Es un manga, Relatos Terroríficos, esta antología, o mejor dicho, el terror del que hace gala Kanako Inuki, es un terror muy psicológico que gira en torno sobre este tipo de cuestiones que nos hacemos en el día a día. Es un terror que también gira en torno a temas como lo que es la baja autoestima, la inseguridad, el sentirnos rechazados por los demás. A mí me ha parecido un terror bastante curioso. Por ejemplo, esta historia perteneciente a la obra Bukita-kun de Kanako Inuki, este capítulo titulado Lolita, es una historia que, como aquí nos comenta la autora, pues hizo a raíz de la película El coleccionista, una película muy buena que os recomiendo fervientemente, que trata sobre esto, sobre un hombre que, bueno, se obsesiona con una mujer y la secuestra y la mantiene ahí encerrada en su casa, y es una película bastante perversa porque al final terminamos empatizando con esto, con el secuestrador. Y esta historia es un poco parecida a la de Bukita-kun, que es de un chico que, bueno, que es feísimo, no tiene ningún éxito con las chicas, y de repente, bueno, pues un día una niña pequeña le presta atención, sí, ya sabéis por dónde van los tiros, le presta atención
y él, pues bueno, se la lleva a su casa. Seguro que algunos os sentís perturbados ya, pero es que la historia va más allá, porque es una historia con esto, con elementos fantásticos. Como por ejemplo, bueno, ya lo vais a ver ahora, este individuo, este tío de aspecto creepy, pues le da a la chica una especie de pócima, ¿veis? Una especie de pócima que ha creado él, que dice que la convertirá en una chica 10 años mayor. O sea, es una historia bastante extraña, vamos, que mezcla lo que es un monstruo del mundo real, vamos, un monstruo aquí, con el tema de científicos locos, ¿sabéis? De hecho, la entrada a su vivienda es como, vamos, como la entrada al castillo del Dr. Frankenstein. Y bueno, la siguiente historia que nos encontramos es una historia titulada La muñeca de Sasori, perteneciente pues eso, a otra obra de Kanako Inuki, que también gira en torno al tema este de los regalos, de dos hermanas, que bueno, que una hermana le rompe los regalos a la hermana menor. Y la hermana menor, pues bueno, le pide un deseo a Papá Noel, y le pide que quiere recibir un regalo que su hermana no le rompa. ¿Y qué pasa? Que la hermana pequeña, pues recibe una muñeca, ¿veis? Que es como su hermana. Y cuando alguien hace daño a esa muñeca, pues la hermana recibe ese daño. Es decir, es como una muñeca, es como un muñeco vudú, ¿sabéis? Y de eso va esta historia, de esto, del tema del vudú y tal, pero sin usar esa palabra. La siguiente historia, titulada La consulta de lo insólito, aquí digamos que a partir de aquí es cuando el manga escala rápidamente, porque nos empezamos a encontrar ya un terror que impacta, unas escenas, unas viñetas muy impactantes. Esta historia me gustó mucho, la de Mal de Amores. Es una historia de una chica que, bueno, que dice que siente una terrible opresión en el pecho, ¿no? Y dice que es que está enamorada, y el psicólogo, bueno, pues le comenta, o el psiquiatra, le comenta esto, que de quién está enamorada y tal, y qué pasa, que está enamorada de un chico que no conoce, que no existe. Y se habla un poco eso, de cómo una persona, al ser rechazada por la sociedad, se cierra en su mundo, pero al mismo tiempo le gustaría, pues eso, ser como los demás y tal, y el aislamiento, pues eso, la lleva a cerrarse en su mundo de mangas, en su mundo de libros, hasta el punto de obsesionarse con personajes en 2 dimensiones, hasta el punto de esto, de creer que esos personajes de ese mundo de los mangas y tal, pueden llegar a existir en la realidad. De hecho, aquí se nos especifica que vulgarmente esto se denomina como el síndrome bidimensional. Y va de eso, de una chica que, bueno, que se piensa que ese chico del que se ha enamorado es ideal, que tiene que existir y tal, y está totalmente convencida de que está en alguna parte. Y claro, me gusta mucho esta historia porque es una historia donde el terror psicológico se mezcla con el terror carnal, por así decirlo, porque digamos que esa opresión que siente empieza a tomar forma en su físico. Es una historia que me ha gustado mucho porque mezcla ambos tipos de terrores, tanto el terror pues así sangriento de la carne y tal, con el terror pues psicológico. Me encantó esta historia, me encantó. Y es que ya digo, las historias de Kanako Inuki pues son historias que podríamos encuadrar perfectamente dentro de lo que es el terror psicológico, pero también tienen su lado, vamos, sangriento, su lado visceral. Y hablando de vísceras, o sea, fijaos. Y claro, nosotros vemos estas viñetas y nos quedamos pensando, ¿esto qué está pasando? ¿Está pasando de verdad? ¿O es todo cosa de la imaginación de esto? Ya no solo de la protagonista, sino del psiquiatra que se ha obsesionado con su caso. Es algo bastante interesante. A mí ya sabéis que ese tipo de terror de casas encantadas en las que no sabemos si lo que estamos viendo es fruto de la imaginación del que está en la casa encantada o lo que sale pues realmente está pasando, ese tipo de terror me encanta. Es un terror que, vamos, me encanta. Luego esta historia, El deseo cumplido, es la historia que tiene un dibujo más detallado, más que el de la historia del regalo con la que se abre esta antología. Y es una historia que, bueno, aquí se nos explica cómo atrapar a un demonio y que este nos conceda un deseo. Es una historia que tiene me gustó mucho el dibujo porque de tan detallado que es, me recordó a este tipo de arte, ¿cómo se llamaba? Este arte que predominaba en los años 20 en Estados Unidos, Art Deco, creo que se llamaba así, Art Deco.
Y es un estilo de dibujo, como ya veis, muy detallado. Le pega perfectamente a la historia, ambientada pues eso, en un mundo de fantasía, protagonizada por una princesa que vive muy bien, siente que el mundo es maravilloso, que el mundo brilla con color de rosa, como aquí nos comenta, pero no puede ver, es ciega. Es ciega. Y claro, ella pues se termina yendo a parar a esto, a la... ¿Veis? Abre estas puertas y va a parar a lo que es la biblioteca del palacio, del castillo, vamos, donde vive. Y allí, bueno, el bibliotecario le dice que tiene un libro que explica eso, cómo atrapar a un demonio y que éste le conceda un deseo. Y ella pide el deseo de esto, de poder ver. ¿Veis? Y lo primero que ve, pues es su reflejo en el espejo, queda maravillada, pero luego descubrirá que ese mundo que ella creía de color de rosa, ese mundo maravilloso, no es tal y como se lo imaginaba. Y ya veréis cómo es ese mundo en el que vive. No es de color de rosa, ni tampoco un mundo, pues eso, bonito, como ella creía. Y bueno, ya tenemos esta historia titulada La extraña Tatari, que esta historia, pues ya digo, uno tiene la sensación de que llega a mitad de la obra, a mitad de la trama, porque como que tiene la sensación de que estos personajes ya han sido presentados, pero bueno, que uno se entera totalmente de todo y no pierde el hilo. Y es que esta historia, pues bueno, va de una chica que se parece a Kitaro, parece Kitaro de Shigeru Mizuki, pero en versión chica, que bueno, que es, le hacen bullying sus compañeras, pero un bullying además extremo. Y ella, pues bueno, en vez de pedir ayuda, en vez de tomar medidas y tal, pues ella intenta, pues eso, reacciona ante el acoso de la mejor forma que puede, no sabe ni qué hacer. Es una historia bastante agobiante, o sobre todo si, por ejemplo, como es mi caso, habéis sufrido bullying, pues a mí la verdad me agobió un poco, pero eso me gustó, porque eso es indicativo de que esta autora sabe muy bien cómo transmitir emociones. De hecho, esta autora nos comenta aquí que a través de esta historia lo que quería era recuperar y al mismo tiempo pues transmitir al lector sensaciones de su infancia, cuando está aquí escrito, cuando por culpa de algún malentendido con mis amigas acababa dolida o preocupada. Y es una historia muy buena esta, de cómo esta chica la hacen bullying porque los compañeros de su clase se piensan que bueno, que lanza maldiciones. Y le han puesto aquí un cartel que pone si me tocas te caerá una maldición. Luego esta chica quiere defenderla, pero ella como que no se deja ayudar. Y bueno, al final pues la gente ya no solo se mete con Tatari, sino también con su compañera. Dice, tú también eres una marginada en esta clase. Dicen, igual que Tatari, también eres una marginada. Y dice esta, que es la que mueve, la que incita al acoso, dice, una marginada protegiendo a otra marginada, qué cosas, a mí no me parece normal. Y va de eso, de cómo estas dos chicas pues empiezan a ser acosadas, esta porque se piensan que es una chica que tiene la habilidad de lanzar maldiciones y esta por defenderla. Y es una historia bastante agobiante que a mí me gustó bastante. Y es que ya digo, el hecho de si se lanza maldiciones o no es algo que pues no sabemos. Y es lo que me gusta, cómo se mezcla el tema de terror derivado de esto, de la sociedad en la que vivimos, de la falta de autoestima, del bullying, de etcétera, 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 vamos, con esto, con el terror relacionado con lo fantástico. Es algo que está presente en todas estas historias. En la primera historia, pues el tema de los regalos, de cómo uno se obsesiona con el tema de los regalos hasta el punto de pensar que si le hacen regalos eso es lo que le hace envejecer. Luego aquí esta historia que mezcla a un ser despreciable, un monstruo del mundo real con esto, con el tema de científicos locos. Luego esta historia, pues el tema este del vudú, que no sabemos si en realidad es vudú o simplemente la hermana mayor que no quiere ver cómo dañan a una muñeca que es idéntica a ella. Luego la cuarta historia, pues eso, esta es mi favorita, vamos, por lo bestia que es. Pues eso, de cómo una chica se obsesiona con un personaje que no existe y el psiquiatra que la atiende, pues se piensa que, vamos, también se obsesiona con ese caso porque le parece algo insólito. Luego esta, que es la más fantástica, la que más se acerca al fantástico, más que al mundo real,
protagonizada por una princesa de esto, de un mundo de fantasía, y luego, pues bueno, la que os acabo de comentar ahora, que gira en torno al bullying y a las maldiciones. En fin, Relatos Terroríficos, ya digo, es una antología que me ha gustado mucho. No sé si a largo plazo venderá bien, a largo plazo, si nos llegan más obras de esta autora, porque claro, a largo plazo, más allá de ser una carta de presentación, pues igual la gente piensa, bueno, yo en vez de leerme este tomo, pues me leo las obras de Kanako Inuki, porque este tomo lo que incluye es un capítulo de esas obras. Pero vamos, yo espero que este tomo venda bien y nos lleguen más obras de esta autora. Así que nada, dicho esto, pues paso ya a la tercera parte del vídeo. Venga, ¡vamos allá! Bueno gente, pues lo dicho, Relatos Terroríficos, un título bastante genérico, pero vamos, es una obra que ya digo que es bastante recomendable, una carta de presentación perfecta de esta autora, o tarjeta de presentación, vamos, el fin es el mismo, conocer la obra de esta autora, adentrarse en su obra. Y yo la verdad es que lo que comentaba, que espero que venda bien y nos lleguen más obras suyas, como por ejemplo, pues que se reedite, por ejemplo, Present estaría bien, en una edición mejor, una edición más, pues eso, que entre más por los ojos, que se curren más la portada. Y ya digo, es una autora, vamos, este manga me ha gustado bastante, yo lo recomiendo. Y aunque ya digo, aunque mientras lo leyese, pues no estuviera pensando nada, vamos, no estaba sintiendo que me estuviera flipando, estaba leyéndolo y en plan, oh, está curioso, no sé qué. Y pensaba también en eso, en el estilo de dibujo, que me resultaba, pues eso, muy peculiar, muy único. Pero claro, luego termino de leerlo, me pongo con otra cosa y al cabo de un rato empiezo a recordar lo que he leído y así he seguido hasta hoy, vamos, terminé de leer este manga ayer y llevo, vamos, pensando en él todo el rato, desde que lo he leído, vamos. Vamos, que es una obra de estas que dejan pozo, pero el pozo, vamos, como que uno lo empieza a sentir unas horas después de haberla terminado. Bastante curioso eso, bastante curioso. En fin, Kanako Inuki, ya digo, es considerada la reina del horror y no me extraña que sea considerada como tal, porque al igual que Junji Ito, tiene un estilo muy peculiar, muy reconocible. Al igual que Junji Ito, se nota también la influencia del gran maestro del terror Kazuo Umezu. De hecho, esta autora me hace gracia porque es que empezó leyendo mangas de pequeña, de muy pequeña, y eran mangas de terror de Kazuo Umezu. O sea, no es una autora que comenzara a leer manga, pues vamos, un manga dirigido a una niña pequeña, ¿no? Empezó a leer aquí mangas ya de terror, sangrientos, y luego pues eso, se empezó a trabajar en una empresa y tal, pero ya había dejado el manga de lado, pero claro, tenía horas muertas y ahí se reenganchó al manga, y bueno, al final pues terminó esto, haciendo doujinsis y terminando pues eso, pues por desarrollar lo que es una carrera como mangaka hasta el punto pues de ser considerada, pues eso, la reina del horror, del manga de terror. Espero que venda bien, yo espero que esta reseña pues eso, os haya animado a darle una oportunidad, porque ya digo que vale la pena, no os va a dejar nada en absoluto indiferentes esta obra. Y yo ya digo, espero que os haya animado a través de este vídeo a través de esta reseña, a darle una oportunidad. Espero que esta obra venda bien y así nos lleguen más obras de esta autora, porque ya digo que pienso, vamos, lo siento totalmente, que es una autora a reivindicar, Así que nada, gente, bueno, pues me despido ya. Nos vemos en próximos vídeos del canal. El próximo vídeo del canal será el Run Tour 2021, el esperado Run Tour 2021. Así que nada, gente, nos vemos, ¿vale? El próximo fin de semana lo publico. Espero, pues eso, que hayáis disfrutado de mi compañía, que esta reseña os haya resultado entretenida e interesante. Y nada, nos vemos. Venga, un saludo y que os vaya muy bien.